Rajaron a Álvaro el Chino Recoba como de entrenador del equipo blanco, del equipo de enfrente, y como hincha de Peñarol voy a defender a Álvaro el Chino Recoba porque han manoseado su nombre. Soy una de las personas que no le gustan las injusticias y muchos me dirán, ¿qué estás haciendo hablando del Nacional? ¿Qué estás haciendo hablando del equipo de enfrente cuando sos hincha de Peñarol? Muchos hinchas de Nacional también me dirán, ¿qué estás haciendo hablando de mi equipo? Habla del tuyo, mancha, amargo, lo que sea. Acepto todo tipo de comentario. Después de que me insulten y que su intolerancia salga en evidencia, por favor me escuchan por lo que tengo para decir en defensa de Álvaro del Chino Recoba. Como siempre, cuando los dirigentes no hacen bien las cosas, cuando no hacen lo que tienen que hacer, cuando no actúan a tiempo, cuando están incapacitados, lo que hacen siempre es echar a los entrenadores por los malos resultados. Mandan adentro de la cancha con un cuchillo y un tenedor, con un escarbadientes, a un entrenador inexperto con poca experiencia a dirigir a una manga de perros, y encima de eso no te traen jugadores como la gente. El equipo del frente, el equipo de la blanqueada, quedó segundo en este torneo de apertura con 34 puntos, obteniendo un puntaje de campeón en ámbitos normales, en situaciones normales. Un equipo con 34 puntos sería campeón del torneo de apertura o del torneo clausura. ¿Cuál es el problema en este caso? Echan a Álvaro el Chino Recoba, creo yo, por dos partidos, por lo de Fénix y por lo de Cerro, porque una fue como goleada ante el equipo de Capurro en el Parque Central y la otra fue ante Cerro en la primera fecha del torneo intermedio. Lo cierto que se están olvidando estos muchachos en rajar a Álvaro Recoba es que primeramente Recoba nunca tuvo una experiencia profesional, nunca tuvo una experiencia en primera división. Recoba fue el entrenador de tercera división del equipo blanco, tiene su primera experiencia salvándole el trasero, porque después de que al Guti no le fue bien, viene Álvaro Recoba, le salva el trasero, asume a un plantel que prácticamente no tenía ninguna esperanza. El equipo de Nacional había quedado en fase 3 de la Copa Libertadores, le gana a Puerto Cabello, le gana a Always Ready, avanza a la fase de grupos, con una fecha de anterioridad clasifica a la segunda instancia y teniendo nada más y nada menos que a River Plate, el campeón de Argentina, en su grupo. El equipo de Álvaro Recoba, o de ahora ex Álvaro Recoba, no tuvo un mal partido en Argentina, y creo yo que perdiendo y mereciendo perder como local frente a River Plate, tuvo esa rebeldía, esa garra charrúa de por lo menos no ir a perder como local y sacar la cara por el equipo blanco, por el equipo de Nacional. Clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores con una fecha de anterioridad, como recién lo dijimos, pasa dos fases de grupos, intercambia, hace un mix entre el campeonato local y la Copa Libertadores. Aún con ese mix logra hacer 34 puntos en el torneo de apertura. El problema no fue un mal campeonato de Nacional, sino que el problema fue que Peñarol hizo 41 puntos, que no es normal para un equipo campeón de un torneo corto como la apertura de clausura salir campeón con 41 puntos como lo logró Peñarol en este caso. Peñarol salió campeón invicto, hizo 41 y 34 Nacional, que sería lo normal, lo que un equipo saldría campeón, más o menos salís con 32, con 33. Recoba hizo 34, haciendo un mix, subiendo futbolistas de tercera división y teniendo un mercado de pases entre medio donde lo despelotaron prácticamente. Además, Álvaro Recoba no le fue mal en los clásicos, es decir, como un entrenador no le fue mal. En el clásico primero le termina ganando a Peñarol, le gana muy bien y podía haberle ganado 3 o 4-0. Después en el otro lo termina ganando por penales. En el campeón del siglo como visitante en el segundo tiempo Nacional fue mejor e incluso hasta pudo haber ganado el clásico si hubiese tenido algo más, algún resto más como para poder ir hacia adelante y poder ganarle a Peñarol en el campeón del siglo. Recuerden que en el partido Peñarol y Nacional termina todo el segundo tiempo atacando a Peñarol y Peñarol defendiéndose y no pudiendo salir de abajo. Terminan echando a un entrenador en una primera fecha donde en un mercado de pases lo despelotaron y no le trajeron a nadie. Estas cosas me recontra calientan a mí, no por Nacional, por a mí Nacional que pierda todos los partidos, y a mí me encanta que Nacional pierda porque yo soy hincha de Peñarol, pero me rompe las pelotas, por ejemplo, cuando cortan por lo sano, cuando cortan por el menos responsable en un equipo de fútbol. A Recoba lo mandaron con un escarbadientes y le trajeron futbolistas que la verdad que no eran lo mejorcito que había en el medio local. Incluso no hay que olvidarse que Álvaro Recoba termina fortaleciendo y termina mejorando algunos futbolistas que la verdad que le dio bastante rédito en este campeonato de apertura. Estamos hablando, por ejemplo, de Mateo Antony, que termina consolidando
consolidándose en su equipo. Mauricio Pereira, que termina, bueno, teniendo algunos momentos de altos y bajos, pero termina siendo un buen futbolista. Le trajeron 7 futbolistas libres y uno que retornó de la cesión, que es Mateo Anthony, que viene del Liverpool. La única transferencia que Nacional hizo fue por Luis Mejía, que fue por el arquero, y la verdad que en ese sentido tuvieron bien, porque Mejía terminó siendo el mejor arquero del campeonato Apertura, desde mi opinión. Después, por ejemplo, en los préstamos trajeron a Ginela, a Galeano, a Évere y a Gastón González, que fueron futbolistas que no los eligió Recoba, que los trajo la dirigencia del conjunto tricolor, y que además en el verano se le fueron futbolistas muy importantes, como por ejemplo su goleador Juan Ignacio Ramírez, se le fue Franco Faúndez, que es un futbolista que le había dado rédito, es cierto que tenía muchos altibajos también, se le fue Federico Martínez, que había sido importante, se le fue jugadores como por ejemplo Jonathan Rodríguez, que se termina yendo al fútbol argentino, Bocanegra, que había sido un gran referente en lo que tiene que ver con la defensa, se le fue Camilo Cándido, se le fue a transferencia para el Cruz Azul, que después se terminó yendo para el Bahía de Brasil, y le trajeron futbolistas que la verdad que para lo que Recoba tenía, la verdad que 34 puntos hacer en un torneo y quedar con puntaje de campeón, y que encima enterrajen al carajo por 2 partidos, porque recuerden, de vuelta les voy a mencionar, Recoba supera 2 fases de Copa Libertadores con un equipo solo, con un equipo de juveniles prácticamente, en definitiva con un plantel mixto entre pocos jugadores referentes, por no decir uno solo, que es Diego Polenta, y con un resto de juveniles y jugadores que vinieron en condición de libre, y ustedes saben bien que cuando los futbolistas vienen libre desde otros países significan, o de otros equipos, significa que la verdad que no lo quieren, la verdad que son un descartes y vienen para un equipo, en este caso sería Nacional. Si yo hubiese sido hincha de Nacional, y esto lo hablo con total libertad porque no soy hincha de Nacional, si yo hubiese sido hincha Nacional, la verdad que estaría bastante quemado por haber echado a Álvaro Recoba, porque la verdad que si bien el equipo jugó mal frente a Fénix y frente al conjunto de Cerro, también hay que entender de que, bueno, de que podés perder partidos como esto, así como Peñarol perdió contra Montevideo Wanderers, así como Peñarol jugó contra Fénix, y Peñarol era el campeón, y Peñarol tenía el mejor plantel del medio para mí, en mi opinión. 34 puntos en un torneo Apertura, puntaje de campeón, pasás 2 fases, clasificás con una fecha de anterioridad a los octavos de final, sin traerle a nadie, siendo su primera experiencia, viniendo de tercera división y con un equipo colmado de juveniles y futbolistas que muchos de ellos se terminan arrastrando, lograr 34 puntos y todo esto que le acabo de nombrar, encima de no perder ningún clásico en el año, la verdad que no sé qué es lo que espera la dirigencia de Nacional para con un entrenador, no sé qué quieren. El problema no fue de Álvaro Recoba, el problema fue que a Peñarol le fue muy, pero muy bien en este torneo de Apertura, y eso fue lo que termina manchando, por decir una manera, lo bueno que termina haciendo Álvaro Recoba en este torneo de Apertura y en este semestre de lo que va del año.